continuando, quiero hacer un pequeño repaso de la parte uno que vimos la semana pasada. Y tocante al tema del servicio, yo quiero que lo veamos como no un requisito más para la vida de iglesia. Ya dijimos la semana pasada que en su momento estudiamos la teología del servicio, estudiamos cómo nosotros ejercemos nuestro servicio dentro de la iglesia, y aunque eso es importante a la hora de involucrarnos en la iglesia, también es necesario ver el servicio como una disciplina espiritual. Es decir, que nuestro servicio no solo está limitado a lo que hacemos acá en la iglesia, sino de qué manera nosotros podemos servir a los hermanos en la iglesia fuera del local de la iglesia, en nuestras vidas cotidianas, cuando tenemos la oportunidad de profundizar relaciones y probablemente nos encontremos o nos relacionemos con algunos de los hermanos de la iglesia durante la semana que no venimos aquí al local de la iglesia. Entonces, decíamos también cómo esto debe afectar la manera en la que nosotros vemos el servicio. Sí, decíamos la semana pasada, ¿qué opinamos del servicio o por qué servimos? Bueno, yo sirvo porque estoy agradecido con el Señor, o yo veo el servicio como un medio en el que yo puedo glorificar al Señor, por ejemplo. Y nos íbamos al pasaje este de Romanos 12:11, donde desde el versículo 9, Pablo viene diciéndole a los romanos cuáles son sus deberes cristianos, habla del amor, habla de cómo debemos aplicarnos a lo bueno, cómo debemos ser afectuosos unos con otros, honrándonos, dándonos preferencia. Y aquí es donde en el versículo 11 sigue diciendo, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Es decir, de entrada habíamos dicho la semana pasada que a la hora del servicio nosotros tenemos dos pecados que enfrentar. Y eso es a lo que estábamos profundizando. En primer lugar, de que todo servicio que se haga bíblicamente tiene un objetivo en común, y ese objetivo en común es que Dios sea glorificado. Eso lo vimos más que claro, porque al final todo es para la gloria de Dios, y eso lo tenemos bien claro. Ya sea que sirvamos en bíblica, en la alabanza, en la predicación, en la cafetería, sea cual sea, la idea, el objetivo, la meta es que Dios se lleve la gloria con ese acto de servicio que hacemos para los hermanos. Eh, Decíamos que no es posible que yo afirme servir al Señor sin servir a los hermanos, porque ese es el equivalente a decir yo amo al Señor, pero quiero hacerlo sin amar a los hermanos. Pero eso no tiene sentido. Yo no puedo decir que amo al Señor si no estoy amando a mis hermanos, si yo no estoy amando al prójimo. Y yo no puedo afirmar que sirvo al Señor y que solo mi servicio es para el Señor si yo no estoy sirviendo a mis hermanos. O sea, no tiene sentido eso que estamos diciendo. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que el objetivo en común siempre va a ser la gloria de Dios. Eso es la base principal del objetivo del servicio. Entonces, volviendo al tema, hay dos pecados en específico. Número uno era la pereza y número dos era el orgullo. Ya bastante hablamos del orgullo. La otra cuestión en la que sí nos enfocamos es en la pereza. ¿Por qué? Porque en la pereza radican muchas cosas donde nuestro servicio es obstaculizado. Nuestro servicio puede tornarse difícil, puede tornarse gravoso, puede tornarse una carga, y es ahí donde algo tiene que hacernos clic, algo tenemos que profundizar en nuestro sentido de orgullo. Y aquí en Romanos 12:11 es donde vemos con qué combatimos la pereza a la hora de vivir nuestra vida de iglesia. Y decíamos que la diligencia, es decir, aplicarnos con la diligencia, y definimos la diligencia como toda aquel llamado a la acción que se hace de manera cuidadosa, que se hace de forma rápida, pero que también se hace de forma eficiente. La diligencia no es un llamado a la acción hacia lo loco, ni que se haga de manera aleatoria, que, bueno, con tal de actuar, yo tengo que actuar, pero lo hacemos de manera desordenada, no lo hacemos de manera cuidadosa, sino que hay un sentido de eficiencia y un sentido de cuidado, pero que hay un llamado a la acción. Es decir, la diligencia nos permite salir de la zona de confort a la hora de servir y nos permite combatir la pereza. Ahora,
Mencionábamos también que en el versículo 11, la segunda parte dice, sean fervientes en espíritu. Y esta parte es importante para entender lo último del versículo, porque este ser fervientes en espíritu nos permite servir al Señor. El versículo dice, sean fervientes en espíritu. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. Ahora, la traducción del griego también ocupa la expresión, en vez de sean fervientes en espíritu, es sean celosos en espíritu. Y hacíamos la pregunta, cuando ustedes escuchan la palabra celos, ¿a qué creen que nos estamos refiriendo? Y fue interesante escuchar a algunos de ustedes, pero más interesante aún, ¿por qué la Biblia utiliza esta palabra? Y más aún, ¿por qué la Biblia nos menciona que Dios es alguien celoso? Y vimos un montón de pasajes donde la Biblia sí nos revela que Dios es alguien celoso. Entonces, basado en ello, para empezar a profundizar en esto del celo, porque nos interesa para el tema del servicio, es que cuál era la diferencia entre un celo piadoso y uno pecaminoso. Evidentemente nos resulta más fácil detectar cuando un celo es pecaminoso. Y mencionaba alguien la semana pasada, bueno, es que el celo pecaminoso tiene que ver con raíces de egoísmo, porque quiere defender algo de manera incorrecta, busca proteger o sobreproteger algo de formas pecaminosas. Entonces, ¿cuál sería entonces el celo piadoso? Y hacíamos esta definición, y esto fue en lo que nos quedamos la semana pasada, donde el celo piadoso que la Biblia describe es esto. Ese fue el celo que sintió Pablo, que sintió cada uno de los discípulos. Todo aquel que se dice hijo o hija de Dios tiene que tener este celo, porque este celo es lo que alimenta su espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque el celo piadoso ama, el celo piadoso es fiel, es leal, el celo piadoso anhela cosas buenas, anhela proteger, no sobreproteger. Ojo acá, el celo piadoso no sobreprotege, sino que otorga una protección correcta. ¿De qué? Porque quiere cuidar algo. ¿Qué es ese algo que quiere cuidar? Una comunión con el Señor. El celo piadoso siempre va a buscar proteger la comunión exclusiva que el pueblo del Señor tiene con su Salvador. Y esto, lo dijimos, también se aplica con Dios mismo. Es decir, el celo que Dios tiene por su propia gloria siempre lo hace con amor, porque Dios ama su propia gloria. Dios ama que su nombre sea glorificado, y Él no va a estar dispuesto a negociar su gloria con nadie. Él no va a estar dispuesto a que otra cosa o otras personas ocupen el lugar que a Él le corresponde. Y gracias a ese celo y a ese amor que Él tiene hacia su propio nombre, Él es leal a las promesas que Él hace en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los pactos que Dios hace es por amor a su nombre, y porque Él promete algo que va cumpliendo, que cumple a lo largo de la historia de la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque Dios anhela. Por ejemplo, ustedes ven la historia de Dios con Israel. Él escoge a un pueblo, Él elige un pueblo, y aunque este pueblo tenga fallas, tenga pecados, Dios se ha propuesto a cuidar esta comunión, esta relación que ha tenido con este pueblo que falla, pero que a pesar de sus fallas va a continuar perseverando y protegiendo esta comunión. Por eso es que Dios, es que el pueblo de Israel se apartaba a otros dioses, se dejaba ir con culturas paganas, o había divisiones en el pueblo de Israel, Dios hacía lo necesario para proteger esa comunión exclusiva que el pueblo tenía con Él, que Él hizo posible. Porque al final Dios le promete, mira, yo voy a hacer un pacto con vos, Abraham, yo voy a hacer un pacto con vos, Isaac, con vos, Jacob, voy a hacer un pacto con David, y Él les promete ciertas cosas que luego cumple. El ejemplo más precioso, el nuevo pacto que hace Dios en Cristo. Dios promete un Salvador que iba a rescatar a la humanidad de sus pecados para que pudiera haber una comunión exclusiva con Él. Entonces Dios, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo, Él entonces seguir celándonos a nosotros. Dios hasta hoy nos sigue cuidando con ese celo, tanto que Él no va a permitir que ningún pecado nos aleje de Él. Y aquí es donde entran estas cosas de lograr diferenciar el celo que Dios tiene por nosotros
y el celo pecaminoso y corrupto y contaminado que el ser humano manifiesta, y el celo piadoso que el ser humano pecador redimido está dispuesto a mostrar a través de su servicio. Y aquí, por eso fue tan importante desgranar todo lo que diferenciamos la semana pasada. Esto nos va a ayudar un montón, porque entonces si yo siento celo de cuidar una comunión o de cuidar la comunión o el testimonio de mis hermanos o hermanas, esto es lo que a mí me mantiene con los pies en la tierra, en la realidad de, ok, ¿por qué mi inquietud por decirle a esta hermana o a este hermano, mire, quisiera hablar con usted porque he visto que usted se está comportando de esta manera, o mire, acláreme algo y perdóneme si estoy entendiendo mal, pero fíjese que yo he visto esto en usted y quisiera saber cómo usted está al respecto o cómo se siente, porque me interesa qué es lo que está pasando con su vida. Y aquí otra vez hay mucho discernimiento, hay mucha sabiduría de por medio, porque evidentemente me encanta un ejemplo que Paul Washer pone. Yo puedo ver que la casa de alguien de ustedes se está quemando y yo veo que usted no quiere salir y está en mi potestad poder salvarle de ahí, sacarlo de ahí. Y yo lo que voy a hacer no es tocarle amablemente la puerta mientras su casa se incendia y usted no quiere salir. Entonces, como, mira, hermano, te toco la puerta, tu casa se está quemando por si no lo habías notado. ¿Crees que puede salir? Yo no voy a hacer eso, yo voy a ir, le tumbo la puerta, le voy a generar una incomodidad, pero es por el bien de, ok, mira, hermano, vámonos, se está quemando tu casa, te podés quemar vos. O sea, esa figura la ocupa mucho él para relatar la preocupación de los creyentes unos por otros. Ojo, no le estoy diciendo que usted eh, se vuelva hasta cierto punto alguien demasiado entrometido que raye la imprudencia de la vida del prójimo. No estoy diciendo eso, pero que sí aprenda a observar y a ser celoso tanto de su vida misma en primer lugar y también que usted logre discernir cuando un hermano está patinando en la fe, usted lo ve desanimado, usted ve que ya no tiene el mismo semblante, hay una alerta que usted le ha encendido y ¿qué es lo que le va a mover? Sí, el amor, pero ese amor se va a ver a través de que usted quiere proteger la comunión que esta persona tiene con Dios. Mira, hermano, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo está? Lo miro desanimado, que puedo orar por usted. O sea, en cosas tan sencillas, usted puede tener este celo piadoso. ¿Hasta dónde puede llegar este celo piadoso? Pregúntele a Pablo con los Corintios, pregúntele a Pablo con los Gálatas, pregúntele lo que hicieron los apóstoles cada uno con las iglesias que Dios les permitió pastorear o dirigirse y casos actuales donde mucha gente en la actualidad ha sido criticado por la sociedad de hoy por tomar decisiones bíblicas que para el mundo son radicales, pero han actuado bajo un celo piadoso. ¿Qué hacen los misioneros que están ofrendando sus vidas en otras partes del mundo donde la iglesia está censurada? Un celo piadoso les inquieta a no detenerse ante la censura ni aún arriesgando sus propias vidas. Ese es un nivel de celo piadoso que no importa si me llegan a matar, si mi integridad se ve comprometida, yo estoy dispuesto a ofrendar mi vida por proteger mi comunión exclusiva con el Señor, a tal punto de que nada me va a hacer que yo me separe de esta comunión, porque si me están ofreciendo perdonarme la vida con tal de que yo renuncie a esta comunión, no, prefiero morir. A ese nivel llega este tipo de celo. Hubo un pasaje que a muchos podemos, donde Jesús, airado piadosamente, vuelca las mesas. Y no recuerdo si es el Evangelio de Mateo o de Marcos quien agarra este suceso y relata lo que Jesús hace con las mesas al volcarlas y citar todo lo que Jesús dijo y de repente el evangelista dice, bueno, esto se sucedió para que se cumpliese lo que dice la escritura y no recuerdo cuál es el pasaje específico, pero dice, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque otra vez está representando una indignación de que Cristo en ese momento está viendo que lo que representaba una comunión con Dios, que era la sinagoga, estaba siendo usurpado por otros propósitos. ¿Qué hace Jesús? No.
el celo de proteger la comunión del pueblo con su Señor, le dio la razón para airarse de manera adecuada y actuar como la actúa. Entonces, ¿qué quiero llevar todo con esto? Entonces, sean fervientes en espíritu, el mandato de Pablo a la iglesia en los romanos y la que se aplica también a nosotros. ¿Cómo esto entonces me ayuda al servicio en la iglesia? Al servicio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque tenemos que el servicio, visto como una disciplina espiritual, no se limita a este local. Porque yo puedo servir a mis hermanos fuera de la iglesia. Y ese es el punto. La disciplina espiritual del servicio no nos limita a este local, hermanos. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué? Y aquí es donde entablamos ya un poco más la diferencia entre el celo. Porque el celo del ser humano caído nace de su egoísmo, pero el celo de Dios nace de su perfección. Porque usted está defendiendo una comunión exclusiva que alguien santo logró. Y eso cambia nuestra perspectiva de servir. Hermano, yo sé que es difícil lidiar con pecadores. Hace ratito estaba hablando con un hermano donde analizábamos el diseño de la iglesia. ¿Cómo es que Dios permite que una comunidad llena de pecadores, de pecadoras, de tantas personalidades, de tantos contextos, con diferentes maneras de reaccionar y de demostrar cariño o aprecio, pueden convivir? En algún momento estas personas van a tener roce, van a tener desacuerdo, alguien va a hacer algo que al otro no le guste. ¿Cómo va a lidiar con eso? Ahí es donde usted ve el espíritu de servicio como disciplina espiritual basado en el amor que usted siente por el Señor. Y vuelvo y repito lo que dije al principio. Usted no me puede decir que usted ama al Señor si no ama a sus hermanos. Usted no me puede decir que sirve al Señor si no está sirviendo a sus hermanos. Ese es el punto. Y servirlo con este celo en el espíritu es lo que nos ancla a hacerlo de buena manera. Venimos de muchas iglesias donde el servicio se convirtió en un activismo, que si bien es cierto, muchos nos enseñó una disciplina muy eficiente, pero otra vez, el acto solamente de venir y hacer limpieza, de venir a hacer lo que hacemos en cafetería, lo que hacemos en alabanza, lo que hacemos en la prédica, lo que hace la gente en la escuela bíblica, lo que hacen los hermanos del sonido, lo de las ofrendas, tiene mucho más que ver con solo hacer el acto de presencia y hacer lo que sabemos hacer. No, hay algo profundo por lo que usted hace lo que hace, o debería de hacer lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo con esta actitud de ser ferviente, de ser celoso en espíritu, de que usted lo está haciendo porque es una manera en la que usted demuestra que le interesa la comunión de los santos a través de lo que usted aporta a los miembros de la iglesia. Entonces, ya le voy a dar el chance porque sí quiero preguntarles algo bien interesante. Entonces, todo esto nos da la realidad siguiente. Cuando decimos que Dios es celoso, es que Él está mostrándonos cierta proactividad. Y utilizo la palabra proactividad más que todo en términos humanos, porque yo la cambiaría más por la palabra iniciativa. Al final, Dios es el mejor ejemplo de alguien que tiene iniciativa, que alguien que tiene proactividad. Y a veces nosotros fallamos en eso, a la hora de servir a nuestros hermanos, a la hora de querer ser mejores cristianos. Nosotros patinamos en ser proactivos espiritualmente hablando. Pero tenemos el ejemplo del celo de Dios. En ninguna parte de la Biblia el ser humano pecador es el que tiene la iniciativa de mejorar las cosas espiritualmente hablando. Siempre fue Dios. Ante la falla de Adán y Eva, ¿quién actuó? Fue Dios. Ante la falla de Caín, ¿quién fue el que actuó? Fue Dios. Quien tuvo la iniciativa fue Dios. Ante la maldad de los hombres y encontrar a alguien justo como Noé, Noé no tuvo la idea de construir el arca por su cuenta. Ni siquiera sabía lo que era la lluvia. ¿De quién fue la iniciativa? De Dios. ¿Sabe o sea, a lo que yo voy es que el ser humano jamás va a tener una iniciativa para hacer lo bueno por la comunión que tiene con el Señor, porque primero no la tiene. Y segundo, si tiene iniciativa es para hacer lo malo. Si no, mire el ejemplo de la Torre de Babel. Mire la iniciativa de la gente de Sodoma y Gomorra. Mire la iniciativa de toda la gente pagana
de las otras culturas que seducían a los israelitas constantemente. Mire hasta dónde llegó la iniciativa de una iglesia en Corinto, que es lo que estamos estudiando los domingos. O sea, tenían iniciativas piadosas que en realidad eran iniciativas pecaminosas. O sea, si algo tenemos iniciativa es para hacer las cosas al revés de lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, ¿por qué me interesa que usted entienda esto? Porque, hermano, esto le va a ayudar un montón a que tenga paz en su alma. Esta es una frase de mi hermano René que aprendí a copiar y aplicar hacia mí mismo. Porque a veces somos muy dramáticos en cuanto a las excusas que damos para no vivir realmente como deberíamos de vivir. Me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta tratar con estos hermanos que son bien difíciles. Y me acuerdo que René dice, tenés paz, hermano. Tenés paz. Tenga paz, hermano. Tenga paz, hermana. ¿Pero por qué? A mí esto me da una gran paz porque entender que Dios está protegiendo su propio nombre y eso implica proteger a su pueblo, eso me da paz. Incluso cuando esta protección, este celo, se muestra en forma de disciplina. Busquemos Hebreos 12, del 5 al 13. Además, dice el autor de Hebreos, han olvidado, sorpresa otra vez, la iglesia olvidando principios básicos. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, cita los proverbios. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, y es para su corrección que sufre. Dios los trata como a hijos. Mira, a mí me encanta eso, subrayelo si es posible. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina. Mire, ¿para qué? Para nuestro bien. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. O sea, esto va más profundo que la mera humillación. Al presente, y esto es una realidad, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Esto es un hecho. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Este lenguaje en estos últimos versículos, estoy pensando en vecinos yo. En estos últimos versículos se resume en sirva. Sirva. Por tanto, fortalezca las manos débiles. ¿Cómo lo va a hacer? A través del servicio. Fortalezcan las rodillas que están flaqueando. Sirva a sus hermanos. Para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Sirva a sus hermanos. No tiene idea, amado hermano y amada hermana, lo que su servicio puede ser capaz de hacer al otro hermano para bien cuando usted realmente lo entiende y lo practica. Entonces, hago la siguiente pregunta. Porque hemos entendido que la iglesia tiene un diseño. ¿Son acaso los líderes de la iglesia los únicos responsables de cultivar y edificar la iglesia en cuanto al tema del servicio? Es verdad, hay una responsabilidad compartida que en primer lugar recae sobre los líderes. Pero por eso la pregunta yo la enfatizo acá. ¿Por qué los líderes no son los únicos responsables? ¿Por qué? Porque en muchos pasajes de la Biblia no solo se encierran los líderes en el acto de servicio, porque el servicio, como ya vimos, parte del amor. Y si parte del amor, tiene un propósito, que la iglesia crezca y sea edificada. Ese lenguaje es muy, muy, muy frecuente en el Nuevo Testamento a la hora de describir el crecimiento, la edificación de la iglesia, el servicio entre los hermanos, llevar las cargas los unos por los otros, es una manera en la que servimos.
Y eso es lo bonito, que todas estas cosas no se limitan a hacerse dentro de la iglesia. Esas son cosas que se pueden hacer fuera de las paredes de la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente cuando, y lo mencionábamos la semana pasada, en circunstancias donde hay una muerte de un ser querido, qué bueno es saber que hay hermanos que hacen el tiempo, y se entiende que no todos puedan, pero hay hermanos que se toman el tiempo de eh, lidiar con esta carga y hacer compañía en un momento tan difícil. Cuando un hermano o hermana está hospitalizado, se conoce que ha sido operado de emergencia por algo. Qué bueno que hay hermanos que pueden ir a visitarlo, o que lo pueden llamar, o que le puedan escribir, o decirle que están orando por él. O sea, ese es el punto. O sea, limitarnos solo a los jueves y los domingos, que es lo que hacemos culto aquí, sería bien raro que solo tengamos esas dos oportunidades a la semana para demostrar que nos servimos. Pero qué bueno que la Biblia no lo dice de esa manera. Entonces, es en ese sentido donde sí, la responsabilidad de los líderes es decir, vale, miren hermanos, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que usted tiene que entender para que usted pueda practicarlo de esta manera con estos hermanos. Entonces, ya cuando usted ya tiene el equipamiento necesario, tiene la guía de instrucciones y tiene todo el equipo para que usted pueda servir, entonces usted ya la responsabilidad se comparte a la congregación, porque cada uno de nosotros tiene un don, tiene un talento, tiene una habilidad, tiene una personalidad que Dios le ha dado en su preciosa sabiduría y por el que va a rendir cuenta, amada hermana y hermano, porque Dios en el día final le va a preguntar qué hiciste con el talento que yo te di, qué hiciste con las habilidades que yo te di, qué hiciste con el tiempo que te estoy dando. Esas cosas nos dan la alerta de decir, ok, ¿cómo estoy sirviendo a mis hermanos y hermanas? Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces, esto es la responsabilidad de los líderes en indicar para allá es. Y entonces la responsabilidad de la iglesia es obedecer en ese sentido, porque se entiende que es un llamado divino a través de los líderes, usando la palabra de Dios como base. Entonces, una pregunta que nos ayuda mucho. Eh, váyase unos, no quiero ser tan exagerado, pero vayámonos unos 7, 8 años atrás. Si a su yo de hace 7, 8 años le hubieran hecho la pregunta, ¿usted por qué se ha involucrado en la iglesia? ¿O por qué se ha unido a una iglesia? ¿Cómo era su mentalidad en ese entonces? ¿Y cuál sería su respuesta hoy ante esa pregunta? ¿Por qué se unió a una iglesia? ¿Por qué se involucró a una iglesia? Otra vez, hermanos, porque es importante, y hay un libro de Miguel Núñez que lo explica muy bien, no me pagan por esta publicidad, pero bueno, que se llama Los siervos para su gloria, donde ahí le explica por qué es necesario primero entender el tema del servicio, cómo nosotros debemos ser primero esos creyentes que entienden el propósito de servir, yo, por qué yo debo servir, cómo es que yo pongo a disposición de la iglesia los talentos y las habilidades, los dones que Dios me ha dado. Pero yo debo entender, debe haber un ser antes de hacer, que es lo que explica él en ese libro. Entonces, el problema con irnos al extremo de poner a cualquiera a servir solo por cubrir una vacante, produce al final gente que no valora en sí la comunión. O sea, yo pongo aquí, póngale que me pongan a cuidar a los niños. Bueno, yo no sé quién es este bebé, me está dando problemas, pero yo tengo que cumplir de que le tengo que dar esta comida, entonces yo voy a ponerla aquí, aunque me llore, no, aquí ponete y aquí te voy a dejar. Pero es muy diferente cuando de repente yo conozco a sus padres, conozco el contexto del niño, conozco las maneras en las que podría tranquilizarlo. Yo me pongo el ejemplo de bíblica, por ejemplo, si a mí no me importara mi comunión con los hermanos o no tendría un celo, yo no, si con el tan solo hecho de conocer a ciertos hermanos que tienen alergias a ciertas comidas, ahí estoy demostrando incluso el nivel de detalle y cuidado que yo tengo con mis hermanos. Con mi hermano no le puede comer eso porque si no se nos muere aquí mismo. Pero si yo no conozco ni me esfuerzo por relacionarme con los hermanos, hasta ese detalle yo puedo mandar al hospital a alguien solo porque a mí no me importa. Yo estoy aquí porque aquí me han llamado. Es bien triste porque eso ya es casi que como una empresa cualquiera, donde solo porque vos estés aquí parado de 8 a 9, entonces aquí está bien y que Dios te bendiga. ¿Verdad? Pero no es así. No, no es eso. No es eso, porque por eso es importante entender por qué estoy donde estoy dentro de la iglesia, porque el Señor me ha permitido servir donde sirvo.
y sobre todo porque el servicio es la oportunidad perfecta donde yo puedo lidiar con las personalidades que posiblemente pueden chocar con mi manera de hacer las cosas. Me acuerdo que Wendy mencionaba la vez pasada en el tema del celo, de que pecaminosamente hablando, el celo como que siempre busca cumplir sus propias expectativas, de que si las cosas no se hacen como yo quiero, entonces no sirve. Y cuando se maneja esa mentalidad en el servicio dentro de la iglesia es bien tóxico. Y ahí tiene un montón de pastores asociados con celos ministeriales peleándose por el púlpito. Ministros de alabanza celándose de maneras tontas, y perdónenme la expresión. ¿Por qué? Porque han puesto a alguien por preferencia del pastor o por cualquier otra excusa, pero terminan peleados, terminan haciendo show, terminan haciendo dramas, terminan enemistándose como que fuera alguna serie o de telenovela o algo. ¿Por qué? Porque no han entendido esto. Porque si la gente entendiera que el servicio es la oportunidad para poner en práctica el amor, el celo correcto hacia los hermanos, yo en lugar de, y les ponía el ejemplo anterior, yo en lugar de, sé que hay alguien que canta y toca mejor que yo, poder dirigir la alabanza mejor que yo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al final eso está edificando al cuerpo. Ahora, ¿es esa excusa para que yo deje de servir y no estar dispuesto a poder servir también? Claro que no. Es por eso es que choca tanto esta mentalidad, porque estamos acostumbrados a, bueno, y alguien más me puede cubrir, bueno, puedo ir a hacer lo que yo quiera, entonces, y no, hermano, no se trata de eso, no se trata de eso. Entonces, volvemos a la pregunta. Entonces, a este punto, ¿cómo me respondería en el hecho de entonces por qué te has unido a la iglesia? ¿Por qué son las ganas de querer involucrarte ahora en la iglesia? ¿Por qué quieres servir dentro de la iglesia? Si es que quieres servir, dando por sentado de que has entendido esto. Porque hay muchos creyentes en la iglesia cristiana donde pretenden ser meros asistentes de una iglesia por años, por décadas, y en su vida han tocado un servicio a los hermanos. ¿Creen ustedes que eso es algo sano para esa persona? Supongamos que yo, Jonathan Gómez, soy un miembro de Gracia y Verdad y pretendo asistir en Gracia y Verdad, un asistente regular de la iglesia, pero no me interesa involucrarme en ninguna área de servicio. O sea, yo te leo la Biblia, yo leo libros, yo escucho música, yo cumplo el perfil cristiano, pero no quiero servir, no me interesa servir. La gente me estresa. O sea, de verdad, ¿no? Yo no estoy para aguantar el genio de la gente, porque yo soy peor. Va. ¿Cómo enfrentas a alguien así con lo que has aprendido? ¿Cómo exhortas a alguien así? Esto nos ayuda a ver qué tanto podemos llegar a sacrificar porque amamos al Señor, porque servimos al Señor. Le demuestro que lo honro y le agrado a través de soportar y amar a esta persona que muchas veces es difícil dentro del servicio de la iglesia. Aquí voy a contestar esta pregunta también. Busquen en Efesios 4:11, por favor. Él, hablando de Cristo, le dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, ojo. A fin de capacitar a quienes. Ok, aquí no está diciendo solo a los ancianos, solo a los líderes, a todo aquel que ha sido llamado santo, a quien el Señor ha santificado, es decir, a todo el redil de la iglesia, a ellos. Es el que hay que capacitar. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Subrayo o enfatiza esas dos palabras, obra y edificación. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ministerio viene de la palabra diaconía. Diaconía aplica al tema del servicio, del ministro, el que sirve. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea edificada. Para eso dio este montón de ministerios que en su momento algunos cumplieron su tiempo, otros siguen vigentes. Y mira hasta dónde va la meta, versículo 13, hasta que todos, tanto los líderes como la congregación, lleguemos a la unidad de la fe. Primero,
La unidad es importante. Y esa unidad es alimentada ¿con qué cosa? Con el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Cuando hay una iglesia unida bajo las mismas convicciones, hay un mismo conocimiento de la persona del Hijo de Dios. Y esto nos obliga a madurar. Por eso sigue diciendo, a la condición de un hombre maduro, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, versículo 14, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, esos que andaban disipando la idea, no hombre, ¿para qué le vas a servir a ese? Si ni siquiera te están reconociendo tu servicio, si ni siquiera te están retribuyendo y no te quieren, ahí no valoran tu servicio, no, andate donde no te quieren. Entonces, y más bien, dice versículo 15, al hablar la verdad en amor, creceré. Una parte que no debe faltar para nuestro crecimiento como iglesia es que las cosas se hablan, hermanos. Las cosas se hablan, pero no se hablan por hablar, se hablan en amor. Yo puedo tener la mejor oratoria, la mejor labia, pero si no tengo amor no me sirve de nada. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. A mí esto me fascina. Si a mí me falla, si yo soy tartamudo, hasta en eso me va a avivar el Señor. Si a mí me cuesta confrontar a alguien, hasta en eso me va a avivar el Señor. Si a mí me cuesta aguantar al prójimo, hasta en eso me va a avivar el Señor. Si a mí me cuesta ser sacrificial en el servicio, hasta en eso me va a avivar el Señor. Pero qué precioso es hablar la verdad en amor para crecer en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y me gusta la figura final que ocupa, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce otra vez el crecimiento del cuerpo. Mire, ¿para qué? Para su propia edificación en amor. Ahí está, más claro no puede ser. Más, si a usted se le olvidó por qué quiere involucrarse, o por qué quiere servir, o por qué voy a la iglesia, cuál es el chiste de ir a la iglesia, qué me pasa, qué me diferencia a mí de ser un simple asistente regular a ser alguien que se involucra y sirve, leas este pasaje. Porque si realmente usted quiere ser edificado, quiere crecer, tiene que hablar, tiene que actuar. Y esto sin un celo que le inquiete a cuidar su comunión con el Señor a través de la comunión con los hermanos, lo va a lograr. Entonces, vale la pena hacerse la siguiente pregunta. ¿Usted simplemente disfruta de la buena enseñanza que escucha en la iglesia? Que gracias a Dios sí la hay. Pero usted viene y disfruta, qué bien predica ese hermano, qué buen sermón. Estuvieron buenas las alabanzas, qué rico estaba la comida en cafetería. Adiós, nos vemos la siguiente semana. O sea, somos consumidores teológicos. Para esa gracia me encierro en mi casa y escucho todos los sermones de la IBI, de la iglesia de Paul Washer, de la de MacArthur, de la de Núñez, y ahí solito yo me puedo servir las mejores pupusas y puedo aguantar a los que realmente aguanto en mi casa. Pero así no es como Dios diseñó la iglesia y el servicio. Y hay gente que prefiere hacer su vida de iglesia de esta manera, excusándose en que es que no hay iglesias que satisfagan mis expectativas. Bueno, vuelvas a leer Efesios 4. O sea, usted simplemente quiere ser un consumista teológico, quiere venir a la iglesia y pretender que es un cine donde usted disfruta de un buen servicio y ya, 5 estrellas, ya estuvo. Vengo al próximo semana. No, no se trata de eso. O sea, sí entiende que eso le hace bien, ¿verdad? Qué bueno, eso le equipa. Pero no solo se trata de recibir, hermanos y hermanas. El servicio y el diseño de la iglesia me mueve, me manda, me obliga a ver que yo puedo retribuir en ese sentido, porque entiendo que no debo estar perezoso.
porque todos hemos sido llamados al ministerio, como así, hermano Jonathan. Entonces, yo soy llamado al ministerio de predicar, de enseñar. O sea, hermano, cuando decimos el ministerio, estamos hablando de la diaconía. La diaconía tiene que ver con el servicio. De ahí viene por eso es que es tan importante la palabra en el idioma original, en el griego. Cuando se habla de ministerio, se habla de diaconía, y la diaconía habla de un servicio. Entonces, le preocupa más estar recibiendo un buen servicio que darlo. Entonces ahí tenemos un problema. Dime, claro, no me escapo de la posibilidad, pero si vos me lo estás presentando como buscar una excusa para no servir, ahí es diferente. Yo puedo entender que esta persona no puede servir no porque busque una excusa para no hacerlo, sino porque esto se le impide hoy por hoy. Pero ahí yo volteo la tortilla, es decir, ella o él, por su condición, es la oportunidad o la persona perfecta para que otros le sirvan a él. Ahí es donde tú usas una situación de esta índole para que los hermanos y las hermanas de la iglesia puedan servirle a esa persona. Ajá. Entonces, aquí no se trata de buscar excusas para no servir, sino buscar oportunidades para servir. Es eso, hermanos. Eso grábenselo. No se trata de buscar excusas para servir, sino oportunidades para servir. Eso es lo que va a alimentar esta pregunta. Nos va a diferenciar de ser solo consumidores teológicos, sino que estamos siendo activos en lo que aprendemos para enseñarle a los demás, para servir a los demás. ¿Cómo esto que usted está aprendiendo ahorita en estas enseñanzas le está calando de tal manera de que busca practicarlo con su familia, con sus vecinos, con sus allegados, con la iglesia, con lo que casi no habla? O sea, otra vez, entender esto cambia nuestra manera de servir no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Entonces, esto es buenísimo, hermano. De verdad que esto nos, por eso lo puse de último. Cuando nosotros conocemos Biblia, el conocimiento, a menos que se utilice para bendecir a otros, inevitablemente, yo puse a menudo, pero es inevitable que le va a conducir al orgullo. Porque si no, usted quiere conocer, quiere conocer, quiere conocer, quiere conocer, quiere saber, quiere conocer, quiere saber, pero no pretende pasar de ahí. ¿Para qué quiere conocer? ¿Para qué quiere saber? ¿Para qué quiere seguir profundizando? Y en el diseño del reino de Dios, usted está llamado a que todo lo que usted conoce lo comparta, lo enseñe, lo ejemplifique, lo haga vida, lo haga realidad con su propia vida. O sea, de verdad qué bonito es decir que el hermano me dice amén cuando digan lleven las cargas los unos por los otros, pero qué bonito se siente cuando yo estoy pasando por un pésimo momento y de alguna manera el Señor le dio el discernimiento a alguno de ustedes para decirle, mira hermano, te vi bajoneado hoy este culto, mira, te sentí bien, te he visto un poco, te he visto un poco mal, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás. Y yo sin abrir mi boca. O sea, realmente cuando hay una relación trabajada, que no ha sido fácil, y eso hay que reconocerlo, no es fácil trabajar entre pecadores, pero eso es lo bonito de la iglesia, hermanos. Eso es lo precioso, esa es la belleza del servicio, esa es la grandeza que hay detrás del servicio, de que cuando entendemos esto, ya no tenemos excusas. Y la única excusa es el orgullo. Entonces, pero al final debe haber algo que nos motiva a servir. Y con esto quiero cerrar esto para dejar la última parte para la siguiente semana. Hoy por hoy que usted conoce esto y usted que sirve en la iglesia, ¿qué le motiva a servir actualmente? ¿Qué nos motiva a servir, hermanos? El versículo que la hermana Dina estaba citando de Hebreos 10:25, de no dejando de congregarnos porque como algunos tienen por costumbre, a veces es mal enfocado porque el punto de ese pasaje, ya lo he explicado antes, el punto de ese pasaje no es enfatizar ya ven, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lean versículos anteriores, en Hebreos 10 está haciendo una exhortación a que se anime, a que o sea, anímense, pónganse más, lo voy a buscar para que entiendan un poco mejor el peso de lo que está diciendo. Hebreos 10:23 es una exhortación a la perseverancia. Fíjense, con esto, qué bonita manera de cerrar este estudio. Desde el 19, Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, dice el autor de Hebreo, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús,
por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, les está dando un tremendo trozo de teología por el sacrificio de Cristo, comparándolo con el santuario que había en el Antiguo Testamento. Entonces, por esa verdad y una teología real, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos, este es el punto, este es el punto céntrico de este texto. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros a dos cosas, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día en que Cristo ya viene por segunda vez se acerca. ¿Cómo yo puedo? O sea, el punto es, estimulémonos, consideremos, o sea, busquemos la manera en cómo nos animamos unos a otros a que nos amemos y a que accionemos a la luz de ese amor. Pero eso no lo podemos hacer si no nos congregamos. Ese es el punto. O sea, el punto no es no congregarse, el punto es buscar cómo exhortarse, buscar cómo animarse. Y evidentemente esto yo no lo puedo hacer si no vengo a la iglesia. Ese es el punto. O sea, no es que el versículo 25 sea el punto del texto, sino que es el versículo anterior. Busquemos la manera de cómo animarnos, de cómo mostrarnos más amor, de cómo demostrarlo con acciones, con buenas obras. No tengamos por costumbre dejar de privarnos de esto, sino que lejos de eso, exhortémonos y mucho más al saber que a Cristo ya viene otra vez. Ese es el punto. O sea, aquí nos está dando una cátedra de teología, de animosidad, de perseverancia a la hora de congregarnos, de una conciencia de que Cristo va a volver, porque nada de esto es por gusto, hermano. Entonces, creo que esto, y gracias, hermana, por traer esto a colación, creo que esto, para mí, este es un buen versículo que me puede contestar esta pregunta. Pero el otro jueves, si Dios permite, vamos a desglosar 8 motivaciones que también le pueden servir, por si se le olvida este versículo, pero 8 razones en las que usted puede meditar. ¿Para qué? Porque, como la hermana dijo, hay días donde uno no quiere. Pero ¿por qué no quiere? Esa es una pregunta que puede reflexionarnos para esta semana. ¿Por qué muchas veces no queremos servir? ¿Por qué no nos interesa servir? ¿Por qué de repente nos pesa servir? Eso lo vamos a dar para la siguiente semana, si Dios permite. Así que gracias, hermanos y hermanas, por la perseverancia de esta semana. Y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta preciosa noche, porque una vez más tu preciosa ley, que es más dulce que la miel, más preciosa y valiosa que el oro, nos ha revelado un tesoro acerca del servicio, Señor. Gracias, porque a pesar de que esto es difícil, Señor, a veces no vemos la motivación adecuada a la hora de honrarte con el servicio que tú nos has llamado a dar. Ayúdanos, Padre, porque realmente lo necesitamos, porque es como lo diseñaste, Señor. No podemos hacerlo de otra manera. Sin embargo, te pedimos de manera objetiva con tu Espíritu Santo a que nos ayudes, a que nos inquietes, a que nos des la capacidad de dejar la pereza y movernos a la diligencia, de actuar, pero no bajo nuestros estándares, sino como tú serviste, queremos servir, Señor. No es fácil, pero tampoco es imposible porque tenemos a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta enseñanza que tú nos has permitido y nos sigues permitiendo profundizar, Señor. Permítenos ser una iglesia que pueda servir de manera bíblica, una iglesia que entiende que dejó de ser espectadora, de ser un simple asistente regular los domingos o los días de servicio, sino realmente, Señor, a ser movidos por el amor, por las buenas obras, Señor. Gracias, Padre, porque realmente este es un tema que nos hace conciencia, que nos inquieta. Ayúdanos, Señor, realmente a poder servir a donde tú realmente nos has llamado a cada uno, porque nadie es superior ni inferior dentro de tu cuerpo, Señor. Gracias, porque cada uno de nosotros fue dotado con habilidades, con dones, con talentos para el cuerpo de Cristo y para que éste sea edificado. Gracias, Señor, por esta enseñanza y gracias, Señor, por las ofrendas que van a ser recogidas en esta noche, Señor, y permítenos seguir siendo diligentes en cada área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado en esta noche. Amén y amén. Dios te bendiga.
Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.